el TNF a bloquear la interleuquina, dependiendo del mecanismo de acción predominante. Es así como llegan nuestros pacientes a esa colitis ulcerosa que, como ustedes saben, compromete solamente el colon. Algunos pacientes tienen solamente afectación del recto, otros tienen izquierdo y otros tienen afectación de todo el colon, que es lo que llamamos pancolitis. Por supuesto, el paciente que tiene una pancolitis va a tener un peor pronóstico de aquel que tiene solamente una proctitis. El paciente que tiene una proctitis, hablando de la asociación con cáncer colorectal, es muy baja. O si acaso, creo que, de acuerdo con los reportes mundiales, no existe asociación entre proctitis y cáncer de colon. Pero aquel que tiene una pancolitis, ese sí va a tener un riesgo elevado. Si la inflamación con los tratamientos, con todas las recomendaciones que le damos a nuestros pacientes, el riesgo va a disminuir considerablemente de hacer cáncer colorectal y eso es lo que reportan los trabajos mundiales últimamente. Anteriormente el riesgo era muy alto y últimamente se describe que ese riesgo ha disminuido considerablemente y ha disminuido porque estamos haciendo las cosas cada vez mejor. Estamos utilizando mejores terapias, estamos haciendo detección precoz de la displasia en estos pacientes y eso nos lleva a un mejor resultado. Puede afectar desde la boca hasta el ano. El compromiso es segmentario, zonas sanas con zonas enfermas, mientras que en colitis ulcerosa el compromiso es difuso. ¿Cuáles son las zonas más afectadas en enfermedad de Crohn? La zona ileocecal, el colon, ¿sí? El ciego y generalmente el compromiso proximal del intestino delgado es muy poco, tal vez un 3-4% de Crohn en intestino proximal. Por el nivel que ustedes tienen de estudiantes de tercer año, no les exigimos que se las aprendan en detalle, simplemente que sepan que nosotros utilizamos escalas clínicas y escalas endoscópicas para saber si nuestro paciente está levemente enfermo, moderadamente enfermo o severamente enfermo. Esta es una escala muy vieja, muy buena, la escala de Trulov. ¿Qué hacemos? Evaluamos, le preguntamos en la historia clínica el número de las evacuaciones, la cantidad de sangre y vamos evaluando con estos puntos que ustedes ven acá expresados, la hemoglobina, la velocidad de sedimentación y finalmente, al hacer el cálculo y la sumatoria, esta escala de Trulov me va a decir tu paciente está en fase inactiva de la enfermedad, mejoró ya, qué bueno, está en crisis leve, está en crisis moderada, tienes que hospitalizarlo, o está en crisis grave, incluso algunas veces pensar en una terapia intensiva. Entonces, esta es una evaluación, una escala clínica que me dice cómo está mi paciente severamente, moderadamente o levemente enfermo, y en consecuencia que no es lo mismo el tratamiento para una enfermedad leve que para una enfermedad severa. Tenemos otras escalas en la enfermedad de Crohn, el Harvey-Bradshaw, que nos dice, ya evaluemos la situación general de nuestro paciente, dolor abdominal, la presencia de masas abdominales, si hay número de las evacuaciones, cómo son las características de esas evacuaciones y si el paciente tiene algunas complicaciones extraintestinales, porque la enfermedad inflamatoria intestinal es tan compleja y tan heterogénea que no solamente afecta el intestino, afecta otros órganos. ¿Cuáles? Articulaciones, ojo, dermatológico, problemas como pioderma gangrenoso, eritema nodoso o cualquier cantidad de cosas. En las vías biliares hay una complicación muy, muy severa, que es la colangitis esclerosante, pacientes que tienen un pronóstico a veces bastante delicado. Entonces, desde el punto de vista clínico, hay muchas clasificaciones, pero nos quedamos con Trulov en colitis ulcerosa y con Harvey-Bradshaw en enfermedad de Crohn. Tenemos otras que nos van a permitir evaluar a nuestros pacientes como la escala de Mayo, que como ustedes ven acá, evalúa la frecuencia de la evacuación, perdón, la evaluación global del paciente, y otras endoscópicas, como ustedes ven acá, Mayo en colitis ulcerosa, si el paciente tiene úlceras, edema, eritema, friabilidad, sangrado fácil, eso es un Mayo 3, severidad endoscópica. Si el paciente tiene erosiones, edema, eritema, alteración de la trama vascular, pero no tiene úlceras, es un Mayo 2. Si tiene edema, alteración de la trama vascular,
no hay unas erosiones ni ulceraciones. Eh, Nuestro paciente lo podemos clasificar de acuerdo con Mayo como uno y qué bueno, si este paciente o este paciente que hace 6 meses tenía un Mayo 3 o un Mayo 2, luego de ese tratamiento correcto, hecho con buena adherencia, con buen cumplimiento, evoluciona y ahora lo tenemos en un Mayo 1 o en un Mayo 0. Eso es lo ideal. Qué bueno, están las cosas evolucionando bien. Pero si hace 6 meses a nuestro paciente y vimos que había un Mayo 3 y ahora hacemos la ileocolonoscopia de control y nos conseguimos con un Mayo 3 o un Mayo 2, las cosas no van muy bien. Piensa lo que vas a hacer. Tienes que optimizar el tratamiento porque hay algo que no está funcionando. Y es ahí donde tenemos que abrir el abanico de las posibilidades. ¿Será esto realmente una enfermedad inflamatoria intestinal? No será otra cosa, porque generalmente tenemos que estar seguros que estamos frente a una enfermedad inflamatoria intestinal y descartar toda una larga lista de causas que ya los vamos a mencionar. La, en la clasificación colitis ulcerosa, una afectación del recto, clasifícalo como E1, E de tensión. Si tiene recto y sigmoides, colon izquierdo, clasifícalo como E2, y si tiene todo el colon inflamado, es una E3. Así van a ver los informes de nuestras colonoscopias en las historias que ustedes van a revisar. Y en enfermedad de Crohn, nos dice si tu paciente tiene una enfermedad a nivel del ileum, clasifícalo como L1, fíjense que es un 30% más o menos. Si tiene afectación del colon, es un L2, también un 30% aproximadamente, y la afectación más frecuente es cuando tiene el compromiso ileocecal, que lo vamos a clasificar como L3. Lo que les decía, el compromiso al 2, 3, 4%. Entonces tenemos clasificaciones clínicas, Trulov, Harvey Bracho, endoscópicas, Mayo, endoscópicas en enfermedad de Crohn, el índice simplificado de endoscopia en enfermedad de Crohn, que algunas veces dicen que es un tanto complejo, pero realmente en la práctica no es muy complejo y nos podemos familiarizar con ellos. ¿Qué nos aporta el laboratorio? Bueno, importante hacer un examen de ese seriado, un perfil 20. Algunas veces vemos con frecuencia, y esto es importante recordarlo, que nuestros pacientes tienen amibiasis asociada. Y es importante que ustedes en sus ambulatorios, cuando asistan a la parte cuando vayan a la parte asistencial, ese paciente que hace 6 meses tuvo una amibiasis y que hace 4 meses tuvo otra amibiasis y hace 2 meses tuvo una amibiasis, cuidado, ese paciente muy probablemente desde un principio tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis ulcerosa, generalmente porque tiene sangre, evacuaciones mucosanguinolentas, eh, diarreas que no han mejorado. Eso nos hace pensar en colitis ulcerosa y esas amibiasis de repetición pueden ser un dato importante en esa historia clínica, coprocultivo de ser necesario. Cuando el paciente no evoluciona favorablemente, tenemos que hacer la Clostridium, la toxina del Clostridium difícil, porque pudiera estar complicando la evolución de la enfermedad. Y estos marcadores serológicos que recuerden, ustedes lo han visto tal vez en algunas oportunidades, el ANCA, el ASCA, prácticamente no los estamos utilizando porque hay otras cosas que nos ayudan. En esos casos de colitis indeterminada, como cuando estamos como que un tanto confundidos de realmente si mi paciente tiene una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, pudiera ser que ANCA nos dé positivo, pero eso no nos quiere decir que es específico y que se trata de una colitis ulcerosa, o si es un ASCA positivo, pudiera ser una tuberculosis, no solamente se ve positivo en enfermedad de Crohn. Aquí hablar de calprotectina, esto es un marcador fecal bastante bueno, pero bastante bueno no para el diagnóstico. Mira, si nuestro paciente tiene al inicio una calprotectina en 1000, le hago su tratamiento, se cumple al pie de la letra y hago a los 3 meses un control y la calprotectina está en 200, la cosa va muy bien. Perfecto, sigue así. Pero si la calprotectina estuvo en un principio en 800, le hago su tratamiento, le hago a los 3 meses la calprotectina y está en 700, mira, mosca porque no van las cosas bien y tienes que pensar qué pudiera estar pasando.
reajustar, optimizar el tratamiento, porque definitivamente nos está ayudando la calprotectina, repito, como un marcador de inflamación. No solamente en enfermedad inflamatoria intestinal, hay muchas causas que pueden alterar la calprotectina fecal y por eso se convierte en algo que tiene valor en el seguimiento de la enfermedad y no en la parte diagnóstica. Es importante que se familiaricen con estas imágenes. Esto es un colon normal, transverso, colon ciego, colon ascendente, válvula ileocecal. Y ahora comparen estas imágenes con lo que viene. Una mucosa completamente ulcerada, friable, fácilmente sangrante, edematosa, en una colitis ulcerosa. Friabilidad, ulceración, compromiso difuso de la mucosa, colitis ulcerosa, úlceras profundas. Mientras que podemos ver mucosa inflamada con ulceraciones más profundas, porque en Crohn el compromiso es más profundo que en colitis ulcerosa, eso es lo que se dice, y esta mucosa en empedrado es típica de una enfermedad de Crohn. Ahí vemos mucosa edematosa entre úlceras profundas y estenosis que se ven en enfermedad de Crohn y no se ven en colitis ulcerosa. Úlceras rodeadas de mucosa sana que se ven en un paciente con enfermedad de Crohn. Mucho cuidado, eso puede ser una tuberculosis. Por eso es que siempre hay que abrir el abanico del diagnóstico diferencial y estar seguros que estamos frente a una colitis ulcerosa o a una enfermedad de Crohn. Otros procedimientos que nos pueden ayudar en el comercial. Realmente en la práctica nosotros en nuestra unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Vargas de Caracas, que nos hemos convertido en un centro de referencia nacional, utilizamos muy poco la cápsula. Tiene su costo y hay otros procedimientos que nos ayudan, como por ejemplo la ileocolonoscopia, que en un gran porcentaje de los pacientes nos dice si tu paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Surge la pregunta, aquí está, una imagen de un paciente con una cápsula. Se vio una úlcera, pero esto puede ser por antiinflamatorios no esteroideos, puede ser bacteriano, puede ser múltiple la causa, puede ser un Crohn, pero tiene la limitante de la cápsula que no me permite tomar la biopsia. Mientras que la enteroscopia, que es un procedimiento endoscópico, que como ustedes ven acá, tiene doble balón. Hay diferentes tipos. En este caso, progresando el instrumento, voy a poder revisar todo el intestino delgado y ver si hay lesiones, tomar biopsia y se la mando al patólogo para que el patólogo me diga qué puede ser eso, a diferencia de la cápsula que no permite la toma de la biopsia. Acá vemos una enteroscopia con una úlcera, se tomó la biopsia y la biopsia el patólogo reportó granulomas, etcétera, criterios compatibles con enfermedad de Crohn. Y el punto importante que no lo olviden, la biopsia no siempre es diagnóstica en enfermedad de Crohn ni en colitis ulcerosa. Y esto es un punto controversial que hemos visto en Latinoamérica, es que los patólogos no nos ayudan, no nos están aportando la información que necesitamos. Y la respuesta está aquí. Los patólogos no pueden inventar, pero eso sí, tenemos que tener patólogos enamorados, debemos tener patólogos enamorados de la enfermedad inflamatoria intestinal, que sientan amor por lo que hacen, que conozcan muy bien la enfermedad inflamatoria intestinal. Nos pueden reportar granulomas en un 50% de los casos, agregados linfoides, fibrosis, y nos dice el patólogo, sí, esto parece ser una enfermedad de Crohn. Algunas veces me dice, no le puedo asegurar que sea una enfermedad de Crohn, y es ahí donde debo hacer los demás estudios y correlacionando toda esa información, digo, sí, hago el diagnóstico diferencial, no tiene otras cosas, estamos frente a una enfermedad de Crohn. Igual con los accesos críticos, la depresión de mucina, la distorsión glandular, la plasmocitosis basal que no está expresada acá, esos son elementos TICs que no deben faltar en un informe de una colitis ulcerosa. En conclusión, la biopsia tiene valor, debe ser hecha por un patólogo enamorado de la enfermedad inflamatoria intestinal. No siempre es diagnóstica, pero nos ayuda considerablemente. Aquí está el valor de las imágenes. Esto es una enterotomografía. Realmente los radiólogos pasan a ser elementos valiosísimos dentro de nuestros equipos multidisciplinarios porque nos aportan toda esta información valiosa. En este caso, este fue hecho por un médico que realmente lo admiramos por el amor que le pone a lo que hace. Esto es el signo del peine que se ve por ingurgitación vascular en pacientes con inflamación en enfermedad de Crohn y
se convierte en un método diagnóstico, como les dije, de valor que nos dice, junto con el patólogo y el equipo multidisciplinario, estamos frente a una enfermedad de Crohn o por el contrario, pienso que pudiera ser otra cosa. La resonancia, enteroresonancia me va a describir los trayectos fistulosos y me va a decir si ese trayecto fistuloso luego del tratamiento que indiqué ya cerró o si por el contrario no respondió favorablemente. Y algo que en este momento está surgiendo y en Argentina acabamos de hacer un workshop de ecografía intestinal que nos llena de entusiasmo y optimismo porque lo que queremos como PANC, Organización Panamericana de Cronicolitis, es llevar a toda Latinoamérica este método diagnóstico valiosísimo como es la ecografía abdominal. Con ecografía abdominal yo puedo ver lesiones que se ven en una enterotomografía y que por los costos es difícil hacerlo en nuestros países latinoamericanos. Entonces, la ecografía intestinal surge como un método diagnóstico valiosísimo en enfermedad inflamatoria intestinal. Y este abanico que ven acá es lo que le digo siempre a mis alumnos de pregrado y posgrado. Vamos a abrir siempre el abanico del diagnóstico diferencial. ¿Será una amibiasis? Acá vemos úlceras, erosión, sangrado, pero la mucosa alrededor es sana, cosa que no se ve en colitis ulcerosa. Entonces hay elementos que nos ayudan a pensar si esto se trata de una amibiasis o si es una colitis ulcerosa. En este caso, el paciente consulta por diarreas, recibió antibióticos durante varios meses o varias semanas o días. Y ahora llega con esta colonoscopia, le hacemos la hilocolonoscopia, observamos estas membranas blanquecinas en un paciente con una colitis pseudomembranosa. Seguimos. Hay un problemita aquí. No sé qué me pasa, Manuel. Algo pasó con la diapositiva. Mm, ¿Está por ahí, Manuel? Bueno, seguimos entonces. Creo que hay un inconveniente importante que no me permite ver las imágenes. Estábamos entonces, vamos a ver qué podemos hacer mientras Manuel nos ayuda, pero no sé si puedo lograrlo porque está aquí conmigo la dificultad con el estudio. Entonces, vamos a ver ahora, después de ese diagnóstico diferencial, pudiera ser si hay pérdida de peso, lesiones que me hacen pensar, porque son lesiones tumorales, pueden ser un tumor de colon, tuberculosis intestinal. Siempre, repito, el mensaje es abramos el abanico del diagnóstico diferencial. Pensemos, estemos seguros que se trata de una enfermedad de Crohn. Ok, déjame ver si aquí logro hacer este cambio. Listo, vamos a ver si puedo seguir. Ok, rectitis, aquí vemos este paciente que tiene una sangrado, una rectorragia, llega, tiene antecedentes cardiovasculares y entonces nos damos cuenta que esto se trata de una colitis isquémica. Antecedentes cardiovasculares, hipertenso, etcétera, llega con una rectorragia, diagnóstico diferencial, colitis isquémica. Volvemos al punto. Al problema, seguimos acá, vamos a perseverar. Ahí tenemos lo que les decía, un paciente con pérdida de peso, diarrea crónica, un tumor de colon, una paciente con un cáncer de cuello uterino que recibió radioterapia y ahora se nos presenta con rectorragia, rectitis actínica. Y qué decir, les decía, que les mencionaba que no solamente la enfermedad inflamatoria intestinal afecta el intestino, afecta también múltiples órganos como artritis, como articulaciones, como ojos, como piel, como problemas hepatobiliares, amiloidosis, etcétera, por lo que debemos evaluar a nuestros pacientes con un equipo multidisciplinario. La enfermedad es tan compleja y es tan heterogénea que debe estar ese equipo multidisciplinario y estamos trabajando fuertemente en todos los países latinoamericanos para crear
equipos multidisciplinarios, que nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sean evaluados de manera integral y no solo el gastroenterólogo. Ahí tiene que estar un equipo enamorado, y lo repito porque definitivamente se ha convertido en un término de todos los días en enfermedad inflamatoria intestinal, esa pasión que debemos tener cuando tratamos a nuestros pacientes con enfermedad de Crohn. Eh, Listo, esta paciente hizo un problema que ameritó una amputación porque también hacen problemas tromboembólicos, y la colangitis esclerosante que se ve en algunos de ellos, que entorpece el pronóstico de manera considerable. Esto es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la vía biliar estrepática, colédoco, la vía biliar intrahepática, y observen que hay dilataciones, estenosis, dilataciones. Eso hace el diagnóstico de colangitis esclerosante y el pronóstico es bastante severo. Esto, lesiones dermatológicas, tenemos que manejarlo conjuntamente con un buen dermatólogo, pioderma gangrenoso. Y entonces, ya para terminar, vamos entonces a comentar complicaciones primarias que se pueden ver en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Colitis fulminante, no respondió al tratamiento, fue refractario al tratamiento. Megacolon tóxico es ese paciente que viene evolucionando, se distiende, el colon mide más de 6, 7, 8 centímetros, perforación, por supuesto, la hemorragia que no se controla últimamente con todos los procedimientos que hacemos en endoscopia. Esto responde de manera distinta si hacemos las cosas correctamente. Por supuesto, la infección, todo esto forma parte del conjunto de complicaciones primarias. Llegamos ya, para terminar, a la parte del tratamiento, y como ustedes están en tercer año de medicina, no tenemos que insistir demasiado en ello, pero sí decirles que anteriormente nosotros buscábamos la mejoría de los síntomas en nuestros pacientes. En este momento la meta es, sí, la mejoría de los síntomas, la mejoría del laboratorio, la mejoría de las imágenes y esa mejoría de la endoscopia. En conjunto lo llamamos remisión profunda, que con ese tratamiento que le hemos indicado a nuestro paciente, la respuesta sea una mejoría de todos estos elementos, esa remisión profunda, y en consecuencia la respuesta que va a tener nuestro paciente, esa calidad de vida que todos estamos buscando para ellos. Esta pirámide de tratamiento se convierte en algo rutinario que vemos al hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal, recursos farmacológicos como algo que se convierte en la piedra angular del tratamiento, que son los 5 aminosalicilatos, mesalazina, sulfasalacina, esteroides, que, ojo, importante que lo sepan desde ya y lo multipliquen, muchachos. Esteroides muy buenos en la crisis, pero cuidado, no los podemos utilizar por tiempo prolongado porque pueden ocasionar daños más severos incluso que la misma enfermedad. Sí es cierto que budesonida tiene menos efectos adversos que los esteroides sistémicos que utilizamos, no quiere decir esto que los vamos a utilizar por tiempo prolongado, solo el tiempo que realmente se requiera, y luego de esa mejoría decidir con qué tratamiento de mantenimiento me voy a quedar. En la punta de la pirámide están inmunomoduladores como azatioprina, que los podemos utilizar y con buena respuesta en algunos pacientes. Aquí surgen los anti-TNF que les mencionaba hace rato, que vienen a bloquear el agente agresor del factor de necrosis tumoral, o las interleuquinas, o las integrinas, etcétera, etcétera. No olvidando nunca esto: el cirujano, el coloproctólogo, ese coloproctólogo que le gusta trabajar con los pacientes, que ayuda a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, debe estar siempre al lado nuestro, porque si el paciente no responde, la cirugía, el momento de la cirugía, no se puede perder, porque perderlo puede traernos complicaciones muy lamentables. Creo que estamos terminando. Sí, ya esto es para posgrado, los tratamientos. Y bueno, yo creo que ya podemos pasar a a la parte de preguntas. Si tienen alguna duda, algún comentario, bienvenidos. Vamos entonces a terminar con esta parte de las indicaciones de cirugía en enfermedad inflamatoria intestinal. En colitis ulcerosa, la colitis refractaria que no responde al tratamiento, el megacolon tóxico, como lo vimos, perforación, hemorragia masiva, y algo que también se hace cuando el paciente tiene más de 8 años de evolución de la enfermedad es
tomar biopsias escalonadas, así lo llamamos, pero con los avances endoscópicos ya hay muchas cosas y muchos procedimientos que me permiten visualizar alguna lesión sospechosa. Después de esos 8 años de evolución de la enfermedad, hay que buscar biopsias múltiples para ver si pudiera existir alguna displasia, y el hecho de que se consiga una displasia en enfermedad inflamatoria intestinal son palabras mayores, y hay que discutir el caso una vez que el patólogo y un segundo patólogo la confirma, decidir cuál es la conducta que vamos a seguir con nuestros pacientes. Indicaciones de cirugía en enfermedad de Crohn: obstrucción, fístulas, accesos que se ven más en enfermedad de Crohn, raramente en colitis ulcerosa. Megacolon tóxico también lo vemos, perforación, fracaso del desarrollo en los adolescentes, y la refractariedad al tratamiento, como lo vimos también en colitis ulcerosa. Con estas indicaciones de cirugía, ahora sí terminamos la parte de enfermedad inflamatoria intestinal, y entonces venimos a la parte de las preguntas. Con mucho gusto les aclaro todas las dudas que puedan ustedes tener. Adelante. Hay dudas, hay preguntas en el chat, todos están presentes. Al principio, ¿alguna duda, algún comentario? Valentina, Cherilyn, María Eugenia, María Paulina, abran el micrófono y con toda confianza hagan sus preguntas y aclaremos las dudas que pudieran tener. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Andrea, Dayana, ¿se durmieron? Erika, hay como que esta conversación se convirtió en un diazepam porque creo que se me durmieron todos. No, doctor, todo claro. Muchísimas gracias por la clase. Me asusté. Yo dije, se me durmieron, no puede ser. ¿Todo está claro, seguro? Seguro, seguro. Ok. Bueno, nada, Gracias. Todo claro. estamos completamente a la orden. Ok, me quedo tranquilo. Entonces, yo estoy en este momento viajando porque teníamos nuestro congreso en Buenos Aires. Estoy en México, luego voy a Washington a un congreso de la DDW, que es la Semana Digestiva de la Gastroenterología, que ahí tenemos una parte importante de enfermedad inflamatoria intestinal, pero estamos completamente a la orden, en contacto. Cualquier cosa, cuenten conmigo. Si tienen algún paciente, pues no solamente con enfermedad inflamatoria intestinal, con cualquier problema gastroenterológico, estamos a la orden para evaluarlos. Y no olviden algo que quiero sembrar en nuestra gran escuela, y es que se motiven por la investigación. Tenemos varias líneas de investigación en el servicio de gastroenterología. El que le guste la investigación, el que se quiera motivar, el que se quiera incluir o incorporar en estas líneas de investigación, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Escríbanme y los invitamos para que desde ya formen parte de esta experiencia importantísima. Ya hemos presentado varios trabajos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Es una experiencia muy buena que nos va a llenar de satisfacción. Una vez que hagamos la primera investigación, vamos a querer seguir investigando porque es algo que nos hace sentir como que estamos haciendo lo correcto y estamos haciendo lo que debemos hacer, porque como médicos tenemos que investigar, y esas experiencias que hacemos nosotros con nuestros proyectos no las vamos a olvidar nunca, y como les dije en un principio, nos van a hacer sentir muy bien como investigadores. Muchísimas gracias entonces por estar presentes. Estamos completamente a la orden. Un gran abrazo y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Seguro, muchísimas gracias. Completamente a la orden. Cuídense Que mucho. Buenas descanse, hasta noches. luego. Buenas noches. Mucho gusto.